hermanos, continuamos en el estudio de las cualidades que describen a un pastor o a una persona que ha sido llamada por Dios para el ministerio pastoral. Queremos introducir, hermanos, que la sociedad actual en la que nos ha tocado vivir traza una reluciente línea entre lo público y lo privado, el trabajo y el hogar. Podemos contemplar cómo se evalúa a los ejecutivos, hermanos, de negocios según su habilidad para incrementar ganancias y alcanzar las metas de la empresa. Pero no se valora la calidad de vida personal. Imagínense, hermanos, que también en el currículum o en la hoja de vida de alguien, también se pidiera cómo vive esta persona dentro de su círculo familiar, o tal vez su testimonio o su vida en público, para los demás, para sus vecinos. Nosotros sabemos, hermanos, que lo que se vive en el hogar del líder, hijos, matrimonio, vida sexual, no es de la incumbencia de nadie. Pero en la familia de Dios, la vida familiar de quien ha sido llamado al oficio del pastor importa enormemente. De hecho, el matrimonio y la educación de los niños respaldan o descalifican a un hombre al pastorado, y eso lo podemos ver a lo largo de estas cualidades que Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está señalando en este texto. En las dos enseñanzas anteriores estuvimos considerando que aquel que ha sido llamado por Dios al ministerio pastoral debe ser irreprensible en cuanto a su carácter personal. Sin embargo, hermanos, no es suficiente con esto. Él también debe ser irreprensible en cuanto a su vida familiar, y en cuanto a su madurez espiritual, y en cuanto a su testimonio para con los demás. Él no solo debe ser un hombre ejemplar en cuanto a su carácter personal, sino que además de esto debe tener una vida familiar ejemplar, una vida madura. Por eso es que los pastores se le llaman ancianos en la Escritura, hablando de su madurez, y también del testimonio al mundo. Él no debe ser como aquel personaje de la historia de John Bunyan en su obra El progreso del peregrino, llamado Locuacidad, quien era un santo afuera y un demonio en la casa. De manera que la familia es el contexto donde se hacen las virtudes, o donde hacen evidentes todas las habilidades de aquellos que han de liderar la iglesia del Señor. Y es precisamente, hermanos, en este asunto que vamos a tratar esta mañana. Vamos a tratar en la vida familiar del pastor, la vida de madurez del pastor, porque el pastor debe ser un cristiano maduro, no un recién convertido, no una persona que lleva años y que actúa como una persona, como un niño espiritual en Cristo. Pero también vamos a mirar que él debe tener buen testimonio para los de afuera. Estoy hablando de personas que son inconversas, aún familia que no es creyente. Y ese es precisamente el asunto que vamos a tratar. Así que lo que deseo tratar, hermanos, no solamente va directamente, hermanos, aunque es directamente que va a los que son llamados al pastorado, pero todas estas cosas también aplican para todos los que son creyentes. Porque no solamente, hermanos, nosotros debemos vivir una familia ejemplar en la casa, solamente los que somos llamados al pastorado, sino que todo cristiano verdadero debe vivir vidas ejemplares, deben crecer en la madurez cristiana y deben ser de testimonio al mundo. De acuerdo a los requisitos para ser miembro de una iglesia, esos tres aspectos están claros. Así que vamos a mirar que aquel que ha sido llamado al pastorado debe ser irreprensible en cuanto a su vida familiar. Dice Pablo en 1 Timoteo 3:1, dice palabra fiel: si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que, dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? A lo largo de la historia, hermanos, ha habido quienes enseñan que el que vaya a ser un líder espiritual debe quedar soltero para toda la vida. Por el contrario, hermanos, la palabra de Dios da por sentado que los pastores no deben ser célibes. Un líder debe tener una familia. Aunque esto no elimina, hermanos, al hombre soltero para liderazgo, no obstante, no es la norma. El hecho de que al día de hoy algunos líderes religiosos se queden de por vida solteros, supuestamente para servir a Dios, como se hace en la Iglesia Católica Romana, no posee ningún apoyo bíblico.
No fue a la luz de una interpretación bíblica que esos hombres se han quedado solteros. No, fue por otras razones que de ninguna manera tienen que ver con la palabra de Dios. Hoy en día, hermanos, todo el mundo toma tradiciones, costumbres que les parece, pero realmente, aunque tengan apariencia de piedad, realmente no son bíblicas. Y una de esas razones tiene que ver con la influencia del gnosticismo. Los gnósticos consideraban que el alma era lo puro en el hombre y que el cuerpo era intrínsecamente malo. ¿Recuerdan cuando nosotros hablábamos de la doctrina docetista de los gnósticos que decían que Cristo no podría ser humano porque todo lo material es malo? Pues ese era el pensamiento de ellos. Según los gnósticos, el alma estaba prisionera del cuerpo y el cuerpo era la cárcel del alma. Y por tal razón para ellos, todas las actividades que se hacen con el cuerpo, como el comer ciertos alimentos, el beber ciertas bebidas y la sexualidad, aún dentro del marco matrimonial, eran las que el hombre debía abstenerse de manera voluntaria, de tal forma que el alma pudiera liberarse del cuerpo. Ese era el pensamiento de los griegos, de hecho, en el tiempo de Pablo. Y de hecho, una de las enseñanzas erróneas que brotó del gnosticismo en el siglo II y que la iglesia tuvo que combatir fuertemente fue contra la enseñanza de Marción, del siglo II. Este heresiarca gnóstico prohibía a los hombres de su secta casarse. Todo aquel que quería ser seguidor de su secta no debería casarse. Y si alguna persona llegaba a esa secta marcionista casado, él ordenaba que se divorciara de su esposa para que no tuviera más relaciones íntimas, porque eso era pecado. Hermanos, sabemos que la intimidad y las relaciones sexuales fuera del marco matrimonial es pecado, es adulterio, sí, lo entendemos, y eso es lo que la Biblia enseña. Pero no podemos llamar pecado a la relación sexual dentro del marco matrimonial, porque Dios ha bendecido esa unión matrimonial y todo lo que se hace en ese marco es puro. De hecho, el séptimo mandamiento habla de la santidad de la sexualidad, pero solamente dentro del marco del matrimonio. Así que esta razón por la cual estos hombres estaban diciendo está muy fuera de lo que la Escritura enseña. Ahora, la otra razón que llevó a la Iglesia Católica Romana a exigir que a sus líderes que fueran célibes fue la exaltación de los sacramentos. Ellos enseñan que los que reciben el orden sagrado manipulan los vasos y los sacramentos y por lo tanto es conveniente que preserven por la continencia la pureza del cuerpo. Es decir, el hecho de que tengan esposa y tengan relaciones ya están contaminados y no pueden tocar los vasos sagrados. Lo que significa, hermanos, ni siquiera eso pasó en el Antiguo Testamento. Lo que significa que el no tener contacto sexual preserva la pureza del cuerpo, como si tener relaciones íntimas dentro del marco matrimonial fuera ciertamente impuro. Pero hermanos, si nosotros vamos al Antiguo Testamento, que hubo sacerdotes, ellos tenían esposa, pero no hablan nada de que era impuro por tener relaciones sexuales. Y otra de las razones era para que las posesiones de los sacerdotes quedaran en posesión de la Iglesia Católica Romana. ¿Cierto? Porque no tenían esposa, ¿a quién dejaban todas las posesiones que habían adquirido? No tenían esposa, no tenían hijos. Cuando un sacerdote moría, todas sus posesiones pasaban no a manos de su familia, pero si ese hombre era célibe, sus posesiones pasaban a manos de la iglesia, y esta razón fue de tanto peso que llevó a prohibir el matrimonio en los sacerdotes. Obviamente, nada de esto se enseña en la Biblia, usted no va a encontrar nada de esto. Pablo dice en 1 Timoteo 4:3, de hecho, que esto es una doctrina ¿de qué? De demonios directamente. Dice que el prohibir casarse es una doctrina de demonios. En 1 Timoteo 4:3 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos se apartarán o apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y cuáles son esas doctrinas? Por hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse. Pablo llama a esto no santidad, no llama a esto piedad, le llama doctrina de demonios. Y aunque parezca muy santo que se le prohíba a un hombre casarse, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice esos solamente son más que doctrinas de demonios. Pablo dice que el obispo debe ser marido, de hecho, de una sola mujer. Dios no le pide a sus ministros que sean célibes, pero tampoco los obliga a que sean casados.
Y lo que Pablo nos dice en nuestro texto es que antes de poner a un hombre en el ministerio, lo que tenemos que examinar es cómo él gobierna a su familia, cómo él gobierna su hogar, cómo él es su relación con su esposa, cómo es la relación con sus hijos. Así que yo veo en primer lugar aquí que aquel que ha sido llamado al ministerio debe gobernar bien su casa. Dice un hombre antes de ser escogido al pastorado, recuerden hermanos que el orden bíblico es que la iglesia es quien elige a quien ellos están mirando, que reúne las cualidades o las características o rasgos que identifican a un hombre que ha sido llamado al ministerio, según lo que la Biblia dice, no según nuestro propio criterio. Ahora bien, cuando él dice que gobierna bien su casa, ¿a qué se refiere cuando Pablo dice que este hombre debe gobernar bien su casa? Bueno, Pablo se refiere por un lado a que ese hombre asume la responsabilidad de ejercer la autoridad que Dios le ha asignado. Y aquí quiero hacer una aclaración. Un hombre en el hogar no es que se gane la autoridad, esa ya ha sido conferida por Dios. El hecho de ser esposo ya lo hace cabeza del hogar y por lo tanto es una autoridad que Dios ha puesto sobre los hombros. ¿Y qué se espera de un hombre como cabeza del hogar con su autoridad? Que la ejerza. Y que la ejerza bien, que la ejerza de una manera apropiada, que la ejerza en amor y sabiamente. A nuestra cultura, hermanos, de hecho, no le gusta la palabra autoridad. No es solamente que no nos gusta la autoridad, no nos gusta tampoco quizá los hombres ser autoridades. Y algunos asumen una autoridad que no le es delegada por Dios. En el caso de las mujeres, en el caso, por ejemplo, de mujeres que hoy se suben a un púlpito a predicar y a ejercer no solamente la enseñanza, sino la autoridad, cuando Dios dice, no permito a las mujeres ejercer, ni enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Parece que estas palabras a muchos no les gustan, ¿no? No les gusta el diseño y el esquema de autoridad que Dios ha revelado en su palabra. Y uno de los lugares en donde se hace más evidente, hermanos, en nuestra incomodidad con la autoridad, precisamente es el hogar. Todo padre de familia debe saber que Dios lo ha puesto en ese lugar para que sepa cómo gobernar a su esposa y a sus hijos, de modo que Dios sea honrado por medio de ellos y que todos le glorifiquen. Es la autoridad que Dios ha puesto. ¿Y qué se espera de usted, varón, que tiene esposa y que tiene hijos, que ejerza esa autoridad? Ahora, el término gobernar significa literalmente ser cabeza o ejercer dominio. Es lo que utiliza Pablo más atrás en el mismo 1 Timoteo 2:9 al 11. Dios ha puesto al hombre como cabeza de su familia. Él es quien preside su hogar. Él posee la autoridad delegada por Dios sobre su esposa, sobre sus hijos, y por tanto, el que es llamado al pastorado debe gobernar bien su hogar. Y noten que yo resalto esas palabras, debe gobernar pero bien su hogar. Él asume esa responsabilidad de esa autoridad delegada por Dios. Él va delante de su familia, proveyendo dirección a su esposa y a sus hijos. Y me parece algo importante de señalar, hermanos, que cuando hablamos en términos espirituales de liderazgo, no hablamos de personas que están arriba, sino que están delante de los demás, como para que los demás les sigan siendo. O sea que la autoridad tiene que ver también intrínsecamente con el ejemplo que se da, no solamente con las órdenes que se dan, sino con el ejemplo que da para que todos sigan la misma manera de actuar de esa persona. Él enseña con el ejemplo. Por eso no debe estar ejerciendo el pastorado un hombre que fácilmente delega a la esposa la dirección del hogar. Hermanos, cuando usted ve que un hombre, de pronto la congregación dice, bueno, este hombre como que tiene esos dones, esas cualidades, pero nos sorprende es que en el hogar vemos que la esposa es que lleva las riendas del hogar, ella es la que decide, ella es la que toma las decisiones. Ahí es que dice Pablo, este hombre no está gobernando. Él le ha entregado la autoridad que Dios le ha conferido y se la ha entregado él a la esposa cuando ella no debería llevar sobre sus hombros esa responsabilidad que Dios le ha dado a él. Un hombre así no debe estar en el ministerio. Un hombre que es irresponsable en el ejercicio de esa autoridad
que Dios le ha entregado no puede estar ejerciendo algo, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Tampoco podrá hacerlo. Un hombre que está en el ministerio debe velar por su propia casa. ¿Para qué? Porque para gobernar bien, lo primero que tiene que hacer es que gobernar. Él debe estar gobernando su casa, él debe velar por su familia, porque él está al tanto de su familia, de su esposa y de sus hijos. Él sabe cómo están sus hijos, él pastorea el corazón de sus hijos, él sabe por qué los hijos son como son, por qué su esposa es como es. Él conoce los problemas más íntimos de ellos, porque él gobierna. No solamente, hermanos, es un hombre que se dedica a dar órdenes a diestra y a siniestra. No, él se encarga de cuidar y de velar por su familia y saber qué cosas están mal, qué cosas hay que corregir, qué cosas hay que enderezar. Él no es ese tipo que le dice a su esposa: amor, los niños están haciendo mucha bulla. ¿Ha escuchado esto, cierto? ¿Qué se espera de ese hombre? Él es el que debe ejercer en ese momento la disciplina a los hijos. No es encargarle lo que él tiene que hacer a la esposa, sino que él debe hacerlo. Para que ella pero lo entrega para que él dice, para que ella los corrija. Pero no, él gobierna su casa, él provee para los suyos. Y hermanos, de aquí más adelante vamos a ver de proveer, porque es una de las marcas del gobierno y de autoridad. Pero por otro lado, esa autoridad que gobierne bien su casa se refiere a que esa autoridad delegada sea ejercida, note, con tres cosas: firmeza, sabiduría y amor. Firmeza, sabiduría y amor son los tres elementos que deben estar en el momento de ejercer la autoridad y el gobierno en el hogar. Estas tres cosas deben estar presentes en el ejercicio de la autoridad. Por eso dice Pablo que el obispo tiene a sus hijos en sujeción, pero con toda honestidad. Y cuando Pablo dice con toda honestidad, dice el comentarista William Hendricks respecto a esa frase, con toda honestidad, dice: esto debe ser hecha de tal modo que la firmeza del padre haga aconsejable que el hijo obedezca. Que su sabiduría consiga que el hijo encuentre que es natural obedecer, y que su amor haga que para el hijo sea un placer obedecer. Entonces, por lo primero que él dice, la firmeza para aconsejarlo: mire, hijo, esto es lo que tienes que hacer porque esto es lo correcto. Segura que Pablo dice: hijos, honren a sus padres porque esto es justo delante de Dios. Y eso que dice que es justo es porque es aconsejable. Obedezcan porque esto es lo mejor para ustedes. Y en su sabiduría consiguen que el padre debe obtener del hijo que es natural obedecer, que lo que uno debe hacer normalmente es obedecer cuando se da una orden. Y en tercer lugar, su amor haga que para él sea un placer obedecer, que él se deleite en hacer, que lo que está haciendo lo hace con gusto. Firmeza, sabiduría y amor. De hecho, hermanos, esto es un buen consejo para los padres que se encuentran aquí. Ustedes deben trabajar con esos tres elementos. Deben aconsejar a sus hijos a obedecer, deben tener sabiduría para que ellos miren y consigan naturalmente obedecer, pero también para que a ellos les sea placentero obedecer. Debemos trabajar en esto. Así que la firmeza le dice al hijo: es aconsejable que obedezcas. La sabiduría del padre hace que sea natural obedecer, y el amor manifiesto de su padre hace que el hijo vea como un placer obedecer. ¿Se acuerda que decía el salmista, dice que tu ley es más dulce que la miel? Él amaba obedecer. De hecho, dice que a los hombres regenerados, dice que los mandamientos de Dios no son gravosos, son un deleite. Y nosotros esperamos de nuestros hijos que realmente, que quiera Dios, cambie el corazón, pero mientras tanto que ellos al menos haya una obediencia externa al menos a Dios, porque eso habla bien de nuestro gobierno. Y no solamente a sus hijos, sino más aún sus esposas. Uno debe aconsejar a la esposa. Uno debe hablar con sabiduría a la esposa. Uno debe aconsejar en amor a la esposa para que ella también se sujete gozosa y voluntariamente a su marido. Es un hombre que ejerce su autoridad, pero la ejerce con firmeza, la ejerce con sabiduría y la ejerce ¿con qué? Con amor. Ahora, pero en segundo lugar, este hombre, en el ejercicio de su autoridad también está al tanto, y esto es importante, de las necesidades de su familia, de cubrirlas en la medida de sus posibilidades.
Este hombre en el ejercicio de su autoridad, no solamente, hermanos, se encarga del estado, de lo que está ocurriendo, de dirigir a la familia, sino de proveer, de estar al tanto de las necesidades de la familia, de cubrir en la medida de las posibilidades. Ahora, no piensen que yo estoy hablando solamente en términos materiales, sino más aún espirituales. Por eso dice Pablo en el versículo 5, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará? Ni la palabra cuidará de la iglesia de Dios. El término cuidar es traducido del término griego epilomé. Es un término amplio que el Señor utiliza en la parábola del buen samaritano. ¿Se acuerdan en Lucas 10, 34 al 35? Que este buen samaritano le dice al mesonero, cuídamele y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. La idea que expresa este término es velar por la necesidad de alguien. Ahora, yo quiero ser claro, la necesidad, no los caprichos de alguien. Hermanos, una cosa es suplir la necesidad de un hijo, de la esposa, y no los caprichos de ella o de él. Estoy hablando de cubrir la necesidad. Recuerden, hermanos, que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a las riquezas en gloria. ¿Y cómo limitamos nosotros? Supliendo a nuestra familia, a lo que esté a nuestro alcance, todo lo que le falta. Y según el versículo 5, el gobierno de una casa está estrechamente relacionado con el cuidado de ella. Si alguien gobierna, cuida de ella. Un hombre que solo se dedica a dar órdenes en su hogar, pero no vela por las necesidades de su esposa y de sus hijos, no está gobernando bien su casa. Aquí no se refiere solo a las necesidades materiales. Ese hombre que gobierna bien su casa, cuida su casa. Hermanos, ahora en el tema espiritual, me parece importante señalar que hay muchos hombres que no se preparan bíblicamente para pastorear a su esposa ni a sus propios hijos, cuando es la tarea que ellos pastorean, cuando ellos pastorean y ellos cuidan de su casa, velando que ellos crezcan en el conocimiento de Dios, que cuando salgan del culto, dice, reunidos en el comedor para almorzar, digan, bueno, vamos a trabajar, vamos a preguntar, ¿ustedes qué aprendieron de la enseñanza que recibieron hoy en el domingo, en la predicación? Deben compartirla, deben fortalecer eso que se ha enseñado para que ellos no lo olviden fácilmente. Así que el hombre que gobierna bien su casa, cuida de su casa. Por eso Pablo dice en 1 Timoteo 5:8, y esto es importante, no solamente que esa persona, si no gobierna y cuida de su casa, no solamente queda descalificado para el ministerio, sino que más aún, esa persona, lo más probable es que tampoco sea un creyente. En 1 Timoteo 5:8 nos dice esto, que si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que la demanda, hermanos, de una evidencia realmente de que hemos sido salvados y que la gracia de Dios ha operado en nosotros, es que realmente nosotros vivamos para proveer a nuestros hogares. Ahora preguntamos, ¿cómo sabemos si un hombre gobierna bien su casa si nosotros no vivimos con él? Esa sería la pregunta. Nadie vive en la casa del pastor diciendo, bueno, yo sé cómo vive él, o no hay vecinos. Bueno, sería más fácil donde alguien viviera enseguida de la casa, fuera vecino de él. Pero el caso no es ese, ¿no? Bueno, Pablo nos da la respuesta. ¿Cómo sabemos que ese hombre gobierna bien su casa? Y Pablo dice, vean a sus hijos. Vean a sus hijos. Que tenga a sus hijos en sujeción. Pablo dice que si quieren ver si ese hombre gobierna bien su casa, miren a sus hijos. Y noten que Pablo aquí no menciona a la esposa, sino a los hijos. Ahora yo les digo por qué. Eso quiere decir que quizá no es importante la esposa de un pastor, y yo no estoy diciendo que la esposa de un pastor es pastora. No, ahora, no es que la esposa del pastor es importante en el ministerio de ese hombre. Ahora no estamos diciendo que la esposa del pastor sea pastora, ella es un miembro común de la iglesia como los demás, pero esa mujer debe estar dispuesta a darle el brazo de apoyo a su esposo en el ejercicio pastoral. Debe hacerlo. ¿Es difícil ser esposa de un pastor? Yo sé que sí. Pero en ese sentido, hermanos, es importante que la esposa de un pastor trabaje y ore para que su esposo, y ayudarle en lo que más que pueda, para que él pueda ejercer el ministerio
sin tanta carga. Pero Pablo no menciona a la esposa, y hermanos, aquí voy a decir por qué. Porque los adultos tienden a mostrarse de una manera diferente cuando están delante de los demás, ¿no? Nosotros tendemos a ser hipócritas. Muchas veces el trato que se dan los esposos en público se ve muy bien, ¿cierto? Pero hermanos, los hijos los van a delatar, sobre todo si son pequeños. En la iglesia los hijos delatan a los padres porque ellos no saben de hipocresía y de ser unos en la casa y otros en la iglesia. No. Tal como son en la casa, los hijos se van a mostrar en la iglesia. Usted puede ocultar una cosa, usted trata a su esposa con toda delicadeza aquí en la iglesia y no grita como grita en la casa, pero acá llega y es otro. Pero hermanos, lo que lo va a delatar son sus hijos. ¿Cómo se comportan sus hijos en la iglesia? ¿Cómo son ellos? Lo va a delatar a usted realmente si usted cría a sus hijos en sujeción y obediencia. Porque los niños no saben ser hipócritas, por eso dice Pablo, observa a sus hijos, no a su esposa. Y Pablo menciona algo similar en Tito 1:6, que solo puede ser elegido, note esto, para el pastorado, ¿quiénes? Ese texto de 1 Timoteo 6, de Tito 1:6 es paralelo a 1 Timoteo 3:1-7. Dice, el que fuera irreprensible, pero ¿cómo? Marido de una sola mujer y tenga hijos creyentes, que no están acusados de disolución ni de rebeldía. Hermanos, si usted ve un hombre que sus hijos ni siquiera le hacen caso cuando le manda, ese hombre no está ejerciendo bien un gobierno cuando los hijos no se le sujetan. Eso quiere decir que algo está sucediendo mal en su casa. Cuando Pablo dice, y tengan hijos creyentes, ahora yo quiero aclarar esto. Aquí la palabra que aparece como creyentes es la palabra pistis, que la palabra puede traducirse como creyentes o fieles. Ahora, no quiere decir necesariamente que sus hijos sean cristianos. ¿Sabe por qué? Hermanos, nadie puede cambiar el corazón de nuestros hijos, solamente Dios puede hacer eso. Nosotros podemos cultivarle la palabra del Señor, orar por ellos, pero el único que puede cambiar el corazón es Dios. Así que no podemos echarle la responsabilidad a un hombre que estos niños no hayan sido creyentes, porque eso es soberanía de Dios. Pero entonces, ¿a qué se refiere cuando dice que sean creyentes? Bueno, aquí puede significar fiel. Algunos interpretan este texto que los hijos de los pastores deben ser cristianos, pero esta interpretación posee muchas dificultades, como por ejemplo, si dijéramos esto, ¿a qué edad se debe exigir que los hijos del pastor sean creyentes? Hermano, ¿qué tal que un pastor tenga un niño que apenas tiene 1 año? Diga, no, el pastor no puede ser pastor porque tiene un niño y es incrédulo. Él no puede ser cristiano, un niño de 1 año. O quizás la esposa esté embarazada, hermano, mucho menos. Entonces, ¿a qué edad un pastor, a qué edad un hijo descalifica al pastor? No sabemos en qué momento un niño se ha convertido. Entonces eso nos queda muy dificultades para decir que tiene que ser creyente los hijos de un pastor. Eso no puede ser determinado. Ahora, ¿por qué hago esta aclaración? Bueno, porque en realidad muchos de los pastores tenemos hijos inconversos. Yo no sé si mis hijos todavía son conversos. Y usted dirá, bueno, sí, pero si su hijo tiene 1 o 2 años. Sí, pero el hijo de un pastor, ¿hasta los cuántos años es inconverso? Ellos preguntan, ¿hasta los 6, 7, 15? Bueno, ¿hasta cuándo se supone que un hijo de un pastor debe ser inconverso y llegar a ser creyente? Nosotros no podemos obligar a nuestros hijos a ser cristianos. Pero lo que el texto está diciendo es que aquí tenga a sus hijos fieles. ¿Fieles a qué? A la instrucción paterna. Yo no puedo obligar a mis hijos a que sean creyentes. Pero mientras estén bajo mis gobierno, yo debo hacer, dicen, todos hoy vamos a ir a la iglesia y ellos ¿qué deben de hacer? Obedecer. Porque yo estoy ejerciendo bien mi gobierno y ellos no van a ir en contra. Yo lo que no los puedo obligar es a ser cristianos, pero yo sí les debo dar órdenes. Recuerden que en esa autoridad se habla de firmeza, se habla de sabiduría y se habla de amor. Esos 3 elementos, si se hace bien, ellos van a obedecer. Y hermanos, y quizá hermanos, esos niños algún día le van a decir, un día que no hay iglesia, le van a decir, extrañamos el culto, queremos ir a la iglesia, papá. Qué bueno que los hijos le digan a sus padres esto. Eso es un buen trabajo que estamos haciendo, que ellos extrañen la iglesia. Es preocupante cuando los niños, bueno, digo los niños ya grandes, no pequeños, pregunten, ¿a qué hora se acaba el culto, papá? Ya estaban incómodos por quererse ir. No debemos trabajar para que ellos amen
los atrios de Dios, la casa de Dios. Así que nosotros no podemos obligar, pero ellos deben ser fieles a la instrucción paterna, y el texto enseña que no estén acusados de disolución y rebeldía. Si un hombre tiene un hijo que es rebelde y usted siempre ha visto que nunca obedece a su padre, este hombre no puede ejercer el pastorado. No está gobernando bien su casa, o quizá no la está gobernando. Así que la palabra pistis, que es traducida como creyente, en este texto debe ser traducido más bien como fieles, que tenga hijos fieles. ¿Fieles a qué? A la instrucción paterna. Y el contexto así lo demanda. Observen cómo quedaría la traducción. Y tenga hijos fieles que no estén acusados de disolución y rebeldía. Fieles a la instrucción paterna, porque lo contrario, a ser fieles a la instrucción paterna es lo que dice el texto, disolución y rebeldía. O sea que no está hablando precisamente de hijos creyentes. En otras palabras, hermanos, son niños que aún en el tiempo que permanecen siendo inconversos, sus padres lo han educado tan bien que ellos están sujetos a la autoridad de sus padres. Y eso se puede ver en la iglesia. Cuando ellos están sentados, ellos se comportan de una manera sobria. Cuando ellos se comportan de una manera prudente y respetuosa en el culto solemne, eso nos habla mucho del trabajo que se está haciendo en el hogar. De cuánta atención prestan nuestros hijos. Ahora, hay medidas, no de edad, no todos los niños se van a, no espere que un niño de 2 o 3 años esté totalmente quieto. Hay veces que el niño hay que decirle, no, pues párese, porque ellos se van a cansar de estar sentados. La energía que tienen pero vamos poco a poco creciendo. A la medida que ellos van creciendo, vamos teniendo cierta firmeza en ciertos aspectos. Hermanos, nosotros no podemos obligar a nuestros hijos a ser cristianos, pero lo que el texto está diciendo aquí es que tenga hijos fieles a la instrucción paterna. Y aquí no debemos perder de vista que son niños y que algún día, hermanos, un día más que otro, la necedad les va a salir. Hermanos, mis hijos no me los entregaron diferentes a los suyos. No son distintos. No son de la Sagrada Inmaculada Sangre. Diferentes, no son santos en sí. No, hermano, los mismos niños que usted recibió son los mismos niños que yo recibí también. Y con el mismo pecado y con la misma maldad. La maldad está ligada en el corazón del muchacho. Y yo también lo recibí igual que usted. Así que el problema, hermanos, es que estamos gobernando bien la casa. Si nuestros hijos no manifiestan esa obediencia en ningún lugar, es porque no estamos gobernando bien. Y aquí no debemos perder de vista eso, hermanos. De manera que lo que Pablo está diciendo es que mientras los niños permanezcan bajo el techo de sus padres, esos niños o ya jóvenes van a permanecer en sujeción a sus padres, de sus padres, y son esos hijos los que van a mostrar si ese hombre ha gobernado bien su casa. ¿Sabe qué dijo Josué a sus hijos? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no dijo, si mis hijos no quieren ir a la iglesia, no van. Él no dijo así. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Él no lo vio como una opción. Ahora, ¿por qué Josué lo entendió así? Porque sabía que eso era lo mejor para ellos. Y un padre quiere lo mejor para sus hijos. Y lo mejor para ellos es que ellos estén expuestos a la palabra del Señor, porque esa palabra puede salvarlos del infierno. Puede salvarlos de la maldad que está en el corazón de ellos. Hermanos, no podemos permitir que nuestros hijos se vayan a camino de perdición por nuestra negligencia en el gobierno. Hermanos, si una persona va a ejercer el pastorado de esta manera y vive así, ¿cómo puede exigirle a los miembros que vivan de acuerdo a eso cuando sus hijos tampoco se sujetan? Así que, hermanos, bajo el techo, y estoy diciendo bajo el techo porque hay hijos que ya no están en nuestra casa y ya no podemos hacer nada con ellos. Ya están allá sin autoridad. Podemos darle consejos, sí, pero ya no están bajo nuestro techo. Y son esos hijos los que van a mostrar si ese hombre ha gobernado bien su casa. Ahora, debo recalcar que estas cualidades son las que Dios espera de todo creyente, no solo de los pastores que deben gobernar bien su casa. Hermanos, todo varón aquí debe gobernar bien su casa. Asume que todo verdadero creyente debe gobernar bien su casa con sabiduría, amor y firmeza. Entonces espero eso también de ustedes, hermanos varones. Entonces, habiendo visto que aquel que ha sido llamado al ministerio debe ser irreprensible en cuanto a su carácter moral y su vida familiar, veamos en tercer lugar que él debe ser irreprensible en cuanto a su madurez espiritual. Él debe ser irreprensible no solamente en su carácter moral, no solamente en cuanto a su vida familiar, que gobierna bien su casa,
sino también tiene que ver ser irreprensible en cuanto a que esa persona es madura espiritualmente. Sí, porque hay personas que llevan como 10 años o 15 años en el cristianismo y todavía son niños espirituales. Versículo 6. No un neófito. Y hermanos, esta palabra neófito es una planta recién plantada, es una sembrada, digámoslo así. Es una planta que apenas comenzó a echar raíces. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Uno de los grandes peligros que ocurre con el llamado al pastorado es el orgullo, hermanos. Y la humildad es un requisito esencial en este punto. Una persona madura es una persona humilde. Donde no hay humildad, no hay madurez. Y el término neófito significa literalmente recién plantado, una planta nueva. No debe ser un recién convertido. ¿Se acuerda que Pablo decía, exhortando a los corintios en capítulo 3 de 1 Corintios, le decían que quién es Pablo, quién es Apolos? Ciertamente uno lo sembró y otro riega, pero el que da crecimiento es Dios. O sea que lo que está diciendo Pablo en ese texto es que cada cristiano es como una planta, ¿cierto? Y un recién convertido es como una planta recién plantada, o sea, si recién sembrada. Y no debe ser un recién convertido quien ejerza el pastorado. Este creyente no solo carece de la experiencia necesaria para orar sabiamente, con discernimiento en las palabras o situaciones que se le presentarán en el ministerio, sino que también se envanecerá, o sea, se volverá orgulloso. Y este verbo significa literalmente envuelto en humo. ¿Usted ha escuchado esta frase, se le subieron los humos? ¿A qué se refiere? Una persona que se volvió altiva, que se dejó llevar por el orgullo. Pues hermano, lo que sucede con una persona inmadura, esa persona puede decir, mire, yo llegué de último que ustedes, llevo tanto tiempo y yo ya estoy predicando en esta iglesia. Y ese hombre comienza a subírsele los humos y a creerse más, y el orgullo comienza a manejarlo. Ese hombre se envanecerá. En este caso, hermanos, es como cuando nosotros decimos eso. Se le subieron los humos de una persona que se ha convertido en un arrogante y por su orgullo, dice Pablo, caerá en la misma condenación que cayó, ¿quién? El diablo. Hermano, esto indudablemente significa la condenación pronunciada contra el enemigo. Ese ser angelical se corrompió de orgullo y como dice la escritura en Isaías 14, 13 al 14, tú que decías, note esto, cuando Dios lo puso en un cargo alto, dice, tú que decías en tu corazón subiré al cielo y seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol. Bueno, en el caso de un creyente el peligro no es que lo bajen del cielo, es que lo bajen del púlpito. Porque él lo han subido allá y Dios mismo se encargará de bajarlo, así como lo hizo con Satanás. Ese es el peligro que acecha al hombre puesto en la posición de liderazgo antes de estar listo, como advierte Proverbios 16, 16, 18. Y dice que antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Hermanos, ¿qué necesitamos para caernos? Estar arriba de algo. Y precisamente el que se sube en un pedestal caerá. Pero el que está en el suelo no teme el caerse porque ya está en el suelo. Y ese es el hombre humilde. Ese es el hombre humilde, hermano. Por esta razón es que Pablo dice que no pongan a un recién convertido porque le van a hacer daño a esa persona y a la iglesia, hermano. La iglesia va a sufrir muchos estragos. Si Dios bajó a un ser angelical del cielo, también se encargará de bajar a un pastor de un púlpito en el que ese hombre está envanecido por su inmadurez. Por cierto, al pastor se le llama también anciano, que implica sabiduría y experiencia. Hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando se hablaba de anciano, se hablaba de gente con experiencia y madurez espiritual. Ahora, ¿cuáles son las cualidades? Ahora me pregunto, ¿cuáles son las cualidades que describen a una persona inmadura espiritualmente? Bueno, si usted es madura, entonces no va a ser como una persona inmadura, ¿cierto? Esto por lógica es así. Pero vamos a ver 4 cualidades de quién es una persona inmadura. Y es bueno, como digo, examinarnos a nosotros. ¿Seré una persona madura o inmadura? Si usted tiene estas cualidades, es una persona que no ha madurado. Es un niño espiritual. Mire, una persona inmadura, le voy a decir cuáles son las cualidades. Una persona inmadura espiritualmente sufre de falta de concentración.
Una persona inmadura es cuando está predicando, esa persona no tiene concentración y no presta atención a lo que se está diciendo. Estas personas son como niños, ¿cierto? Ustedes no pueden prestar atención mucho tiempo en una cosa porque se distraen fácilmente con otras. El autor de Hebreos trata este asunto de la inmadurez espiritual una y otra vez en la carta. Por ejemplo, nuestros hijos, cuando están en casa estudiando, ellos están haciendo una tarea y fácilmente abandonan la tarea y ¿en qué estaba? O hagan devocional con ellos y pregúntenles de la Biblia, ¿qué estábamos diciendo en el devocional? Muchos de ellos no le van a dar razón. Son fácilmente atraídos por otras cosas. Ellos están pensando, ellos están por las nubes pensando en otra cosa. Pero el autor de Hebreos trata este asunto. Mire, en Hebreos 2.1 nos habla de estas personas. Por tanto, note esto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Con más diligencia atendamos. ¿Qué le está diciendo el autor de Hebreos a los creyentes que está escribiendo? Maduren prestando atención a las cosas. Hebreos 3.1. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad, y esa palabra considerar es atendamos al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión en Cristo Jesús. Atendamos. Hebreos 12.1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan gran de nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Nota el versículo 2, puestos los ojos en Jesús. Versículo 3, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Noten que una y otra vez el autor de Hebreos dice que debemos prestar atención a estas cosas, debemos actuar diligente, considerando, puestos los ojos en Jesús. Hermanos, y cuando nosotros, ya dijimos en una enseñanza, que cuando la palabra está siendo predicada, Cristo está hablando al corazón nuestro, y lo más que podemos es prestar atención a estas cosas, porque estas cosas son importantes y vitales para nuestra alma. Por eso el autor enfatiza una y otra vez esto. Pongan atención porque ellos eran inmaduros espiritualmente, eran niños espirituales. Una persona inmadura en la fe es activista, prefiere hacer muchas cosas, pero no un devocional de 15 minutos porque él no se puede concentrar. Él no puede estar quieto. Esta persona no tiene capacidad de poner su mente y su corazón en la persona de Dios porque es un inmaduro. El poco interés y la falta de atención de esta persona en cuanto a las cosas espirituales o de concentración no es un problema intelectual, es un problema del corazón. Esa persona es una inmadura espiritualmente. Pero en segundo lugar, otra de las cualidades que son de las personas inmaduras son estas. Una persona inmadura manifiesta falta de interés en la sólida enseñanza de la palabra de Dios. Esta persona manifiesta una falta de interés a la enseñanza bíblica sólida. Hebreos 5, 11 al 13, y aunque creo que aquí se está dirigiendo a personas inconversas, pero yo puedo implicar, hermanos, que tal vez estoy hablando que si una persona es inmadura, podríamos hablar de una persona que es un niño en Cristo o una persona que quizá no haya alcanzado la salvación. Hebreos 5, 11 al 13 dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. O sea, Pablo, el autor de Hebreos, dice, hay cosas que son difíciles de explicar, ¿tenemos que explicarlas aquí en el púlpito? Sí, porque Pablo dice que no me rehuirlos de explicarlos todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios hay que explicarlo, pero hay unas cosas que son difíciles de explicar. Por cuanto os habéis hechos tardos, ¿para qué? Para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, no de doctrina más profunda. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño, inmaduro. Mire, hay una manifestación de una persona inmadura espiritualmente, es esta. Esta persona no tiene interés en la predicación de la palabra de Dios y nunca entiende nada, ¿sabe? Son esas personas que dicen, yo no entendí nada de lo que dijo el pastor, porque es inmaduro.
No le interesa aprender acerca de Dios y su voluntad porque es un inmaduro. Mientras uno está predicando, ya está pensando en otras cosas, menos en lo que el Señor está hablando a través de la predicación. Y en el peor de los casos, quizá podamos pensar que esa persona no haya sido regenerada, no sea un verdadero creyente, porque por eso es que una persona así no puede ser puesta en el ministerio, mucho menos. Así que, hermanos, yo cuando veo a una persona que me dice no entendió nada de qué estamos hablando, de una persona que inmadura. Y en el peor de los casos puede ser que la gracia de Dios no haya operado. Pregúntele cuando ven una novela y se la saben todas. Hay cosas que se la saben. Hay cosas que saben manejar el celular, saben todo, es porque tienen interés por esas cosas. ¿Cuál es el problema de no entender las cosas? No hay interés en su corazón por las cosas del cielo. No hay prioridad en los asuntos celestiales. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Si esto fuera lo primero, le pondrían todo el interés del mundo. Como decía un hermano hace días, que el hombre tiene un apego tremendo por los bienes materiales. Si nosotros dijéramos en la iglesia, hermanos, el miércoles en el culto de oración, al terminar el culto vamos a repartir 100,000 pesos para cada los que vengan. Para cada uno de los que vengan. Hermanos, esto se llenaría, no faltarían sillas. Porque hay cosas que mueven al hombre y por qué se llenaría. O nomás, por ejemplo, vamos a dar comida para todos. Vienen mucha gente, inclusive gente que no conocemos de la iglesia. Hay interés en otras cosas. Una persona madura primeramente tiene a Dios y a su reino en primer lugar. Tercero, una persona inmadura espiritualmente no tiene discernimiento. Hebreos 5, 13 al 14. Nota que estoy hablando con lo que la Biblia dice, hermanos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido, ¿para quién es? Para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hermanos, es inmaduro en Cristo, el inmaduro en Cristo siempre pregunta, bueno, ¿qué tiene eso de malo? Yo no le veo nada de malo a cosas que son malas realmente. Esa persona no puede distinguir entre el bien y el mal, no puede discernir entre lo bueno y lo mejor. Y de acuerdo con este texto, el creyente que es maduro no solo tiene la capacidad de asimilar que el alimento sólido de la Escritura, sino también por el uso de los sentidos, tiene sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Él sabe separar e identificar uno del otro. De hecho, hay una línea delgada, hermanos, que separa una cosa. Hay cosas que sutilmente parecen buenas, sutilmente digo, parecen, pero son malas. Y el oficio pastoral demanda tener mucho discernimiento para aplicarlo a su propia vida, y no solamente a la vida de él, a la de los demás. Por eso, una iglesia, antes de escoger a alguien que ocupe el pastorado, no solo debe ver qué tanto conocimiento tiene esa persona de la Escritura, sino qué tanto aplica ese hombre de lo que conoce de la Escritura. Por cierto, un creyente inmaduro siempre, ¿sabe qué hace? ¿Usted no ha notado a esas personas que siempre aplican la palabra no a las vidas de ellos, sino a la vida de los demás? Y está escuchando una predicación, esto le cae a fulanito de tal. Hasta como que esta palabra le fue al hermano tal. No, el maduro dice, no, esto viene a mi vida y yo estoy actuando mal en esto. Y por último, hermanos, una persona inmadura manifiesta una actitud egoísta y egocéntrica. Hebreos 6, 10 y 11. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud. No todos tenían, él dice este egoísmo, porque no todos tenían esa actitud de servir a los demás. Dice, hasta el fin, para la plena certeza de la esperanza. Hermanos, la persona que es inmadura es egoísta y quiere que todo el mundo gire alrededor de él, de sus caprichos, y por eso no se preocupa por los demás. Por eso el tema favorito de ese individuo, ¿sabe cuál es? Es él. Mi enfermedad, mis problemas, mis cosas. Él quiere que hablen solamente, que lo escuchen a él. Él no le gusta escuchar, a él le gusta hablar y habla de él. Es inmadura en la vida espiritual. Una persona que manifiesta esas cualidades no debe ser puesta en el pastorado, porque este oficio requiere de creyentes espiritualmente maduros, hablando. Por eso no debemos escoger para una labor a un recién convertido,
tampoco a una persona que lleva muchos años en la vida cristiana, pero sigue siendo inmadura. Pero hermanos, por experiencia yo he aprendido que los años no hacen a una persona madura. De hecho, físicamente, usted conoce ancianos, 80, y todavía siguen siendo inmaduros. Y no maduraron en la vida. Hermanos, eso me lleva a preguntarle a usted, ¿tiene usted madurez espiritual de acuerdo con los años de convertido que usted lleva? Ponga en relación los años que lleva. ¿Usted realmente ha madurado? ¿Ha crecido en lo que debería haber crecido hasta ahora? ¿Cuántos pueden pensar de usted que es un inmaduro? O que no es un inmaduro, más bien. ¿Cómo lo evaluarían? Según usted, ¿cómo lo evaluarían a usted? ¿Como una persona madura o inmadura? ¿Es usted diligente y fiel en usar los medios de gracia de Dios que nos ha dado para crecer espiritualmente en la gracia y el conocimiento? ¿Usted es diligente en eso? ¿Ha podido ver un avance en su vida cristiana? ¿Usted ha visto que ha avanzado, que ha madurado? ¿Estás creciendo o estás estancado? Bueno, hermanos, voy a decirles algo. Si estás estancado, no estás estancado. Lo que pasa es que no estás creciendo, porque en la vida cristiana nadie se estanca. Aclaro eso. Unos crecen más rápido y otros crecen más despacio, pero todos los cristianos crecen, pero ningún cristiano se estanca. Ahora, si una persona dice estar estancada, no está estancando, está retrocediendo, como el cangrejo. Ahora, ¿qué es lo que me dice la Biblia si yo estoy retrocediendo? Yo no soy cristiano. Y lo voy a mostrar esto bíblicamente. El mismo autor de Hebreos que leí ahorita, no te dice que dice en Hebreos 10:39, dice que nosotros, ¿quiénes nosotros? Los creyentes, no somos de los que retroceden para perdición, sino que tienen fe para preservación del alma. Un cristiano crece lentamente, otros más rápido, pero todos crecen, pero ninguno se estanca, porque el que se estanca no está estancado, sino que está retrocediendo. Y si estamos retrocediendo, no somos creyentes. Así que el pastor debe ser irreprensible, hermanos. Debe ser irreprensible en su carácter moral, él debe ser irreprensible en su vida familiar, él debe ser irreprensible en su madurez. Y en último lugar, el pastor, y muy brevemente, hermanos, debe ser irreprensible en su testimonio público. Versículo 7. También es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Hermanos, el carácter del cristiano, de un pastor, no solamente se manifiesta en su vida privada, en la iglesia y en su hogar, sino también ante los inconversos. Podríamos decir, hermanos, de un cristiano, en este caso, en su trabajo. ¿Cómo es en el trabajo? ¿Cómo es en la universidad esta persona? Pablo dice lo siguiente: es necesario que tenga buen testimonio con los de afuera. Con los de afuera. Hermanos, usted puede ver algo que es muy común. En la iglesia todos somos buenos, ¿no? Todos nos portamos cortésmente, nadie levanta la voz, todos reaccionamos de la mejor forma, pero ¿cómo somos en el trabajo? ¿Cómo somos con los vecinos? Cuando nos echan la basura quizá en la casa, cuando pasa algo que no es agradable, cuando nos ofende, ¿cómo reaccionamos nosotros contra ellos? ¿Cumples con tu labor asignada correctamente? Usted que tiene su trabajo como empleado, es puntual y responsable en llegar y no solamente servir a su patrón cuando lo estaba bajo observación, sino aún cuando él no está. Porque son los inconversos los que están viendo todas estas cosas en usted. Y dice Pablo que es necesario que alguien que se ocupe en el pastorado tenga buen testimonio con los de afuera, y esto no es algo opcional, es un requisito. El carácter del pastor debe estar avalado por el testimonio de los que están afuera de la iglesia. Ahora, por eso Pablo exhorta a los creyentes en Colosenses 4:5, andad sabiamente. Colosenses 4:5, andad sabiamente, ¿con quiénes? Con los de afuera. Sabiamente. Y la Biblia espera que la vida de todo creyente sea un testimonio positivo que el mundo está mirando. Hermanos, siempre la gente de afuera, si usted profesa de cristiano, van a poner la mirada sobre usted y no la van a quitar. Y esto es muy cierto a quienes se desempeñan como pastores, más aún. Ahora debemos señalar que los inconversos siempre están acusando injustamente a los creyentes también. Pero si esas acusaciones son injustas y sin evidencia, no se deben tener en cuenta en esto que estamos diciendo. Más aún, el Señor Jesucristo llama bienaventurados
a los creyentes que por causa injusta son acusados. Dice Mateo 5:11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Pero cómo? Mintiendo. Una cosa es que mientan para acusarnos y levanten, digamos, nos difamen. Pero otra cosa, hermanos, es que nosotros nos acusen y realmente eso que está acusando es real. Esa persona no puede ser llamada al ministerio. Y en Hebreos dice como que como creyentes vamos a ser desacreditados por causa de Cristo, pero no por causa de nuestro testimonio. Dice en Hebreos 10:33, por una parte ciertamente con vituperios, la palabra aquí es descréditos, expuestos a insultos, y nos van a insultar, hermanos. Si usted quiere vivir piadosamente, dice Pablo, padecerán persecución. Van a sufrir tribulaciones y fuisteis hechos espectáculos, dice a estos cristianos. Los inconversos van a llegar a desacreditarnos muchas veces, pero eso no es tomado en cuenta si eso no tiene fundamento. Es mintiendo. Y todo cristiano es susceptible, hermanos, a ser vituperado injustamente por causa de los impíos. Y el apóstol Pedro muestra la solución. ¿Qué debemos hacer en este caso? Mire, 1 de Pedro 4:13 al 15, cuando pase esto. Si no gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Sabe qué es esto, hermanos? Transitar por la senda estrecha. Si Cristo transitó esa senda estrecha, nosotros también vamos a sufrir vituperios como lo sufrió Él. No esperemos otra cosa. Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. O sea, aquí hay unas palabras de consuelo, una nota de consuelo. Ustedes van a sufrir, pero alégrense de que ustedes van a participar de las glorias, porque no hay gloria sin cruz, no hay gloria sin sufrimientos. Versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois dichosos, bienaventurados, felices, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, no padezcan justamente como homicidas o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Por este motivo, hermanos, solamente debe ser escogidos en el ministerio un hombre contra el cual no se puede levantar una acusación contra ellos, que realmente tenga fundamento. Ahora, ¿para qué? Dice Pablo, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Y aquí la frase el lazo del diablo se refiere a trampas tendidas por Satanás. Para Satanás, hermanos, no hay una cosa mejor que poner trampas y desacreditar a un líder de iglesia. Hermanos, cuando el líder es acusado, toda la iglesia se debilitará. Y si el diablo de por sí busca desacreditarnos, aún portándonos bien, hermanos, imagínense cómo será portándonos mal, mucho más nos hará caer en su trampa. Y con eso no solo destruirá el ministerio, sino que traerá un tremendo daño a la iglesia de Cristo. ¿Por qué está pasando lo que está pasando hoy en día? ¿Por qué el nombre de Dios está siendo blasfemado? ¿Por qué a todos los cristianos los tildan de hipócritas? Algunas veces por el testimonio malo que han dado muchas iglesias y muchos cristianos profesionales. Entonces, aquí, hermanos, las cualidades que debe tener una persona que ha sido llamado al ministerio. Pero como quiero, para terminar, simplemente hacer unas aplicaciones prácticas. Recuerden que eso también aplica a su vida. Usted no es pastor, en cierta manera, así que el deseo es que todo hombre sea llamado al pastorado. Pero esto aplica a la vida de todos. Como hemos venido diciendo, todas estas cualidades tienen que ver con el pastor, pero son las que debe tener todo verdadero creyente, excepto que sea apto para enseñar. Pero en toda esta sección, hermanos, que hemos visto que Pablo nos describe el carácter de un hombre fiel. La Biblia dice que Él va a premiar a los creyentes fieles. Y de hecho, todo creyente es fiel. Es fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esto es lo que Dios quiere que seamos. Y esto es lo que tenemos que hacer, hermanos. Fieles en esto, en vivir de esta manera, como hemos descrito, como un pastor debe vivir. Ahora, ¿por qué? Porque el pastor debe ser el ejemplo para los demás creyentes. Y si es un ejemplo para los demás creyentes, se espera que los creyentes vivan de una forma como así hemos descrito los rasgos de un pastor, es los rasgos de un cristiano ejemplar.
Y por eso todo hombre de esta congregación debe examinarse a la luz de estas cualidades. Toda persona que ha sido regenerada tiene, ¿sabe qué? No solamente esa persona sabe que debe ser así, sino que anhela anhela ser así. ¿Sabe por qué dice Pablo? Dice de él, ocupados de vuestra salvación con temor y con temblor. Ocúpese, que aquel que se ocupa de la salvación con temor y con temblor es porque ha sido salvo. Pero ¿por qué eso está produciendo temor y temblor en la salvación? Porque Dios puso en nosotros el querer, mire, el deseo de ser así, como el hacer para ser así. Así que uno espera que un hombre de Dios busque estas cualidades, sean parte de su vida. Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir una vida ejemplar delante de Dios agradable. Oremos.